molecular de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Lerma. En el último vídeo veíamos lo que denominé las modificaciones post-transcripcionales. Son distintos mecanismos, procedimientos que se llevan a cabo después de la transcripción. Acuérdense, el proceso de transcripción es aquel en el cual la información contenida en el DNA doble hebra, ¿sí?, se dirige a otra forma de organización, en este caso RNA de cadena sencilla. Sobre estas moléculas de RNA de cadena sencilla, que pueden articularse en diferentes formas estructurales, se realizan una serie de modificaciones, ¿sí? Había parte de esta población de RNAs que ejercían su acción bajo este tipo de polímero, como ácido nucleico. Estos dos tipos de RNAs eran RNA transferente y RNA ribosómico. Adicionalmente, les indicaba que hay otra serie de moléculas de RNA de menor tamaño, ¿sí?, los nucleares, los nucleolares, los citoplasmáticos, los RNAs de interferencia, los microRNAs, que tienen otras funciones, entre ellas las más relevantes como función reguladora. ¿Sí? Bien. Y había una pequeña población de estos RNAs que eran los RNAs mensajeros. Estos RNAs mensajeros son los que van a continuar el flujo de información en la vía de respuesta celular al ambiente. Y en este caso, la secuencia nucleotídica en forma de RNA mensajero pasa a ser una secuencia aminoacídica constituyéndose una proteína, ¿sí?, teniendo como criterio o como proceso fundamental que deben pasar todas estas moléculas de RNA mensajero, que es el conocido como la traducción o síntesis de proteínas, que es exactamente el tema en el que me voy a centrar en el vídeo de la sesión de hoy, ¿sí? Bien. Primero voy a dar una serie de consideraciones, ¿sí? Bien. Primero, simplemente recalcar que los RNAs que finalmente alcanzan el proceso de traducción son única y exclusivamente los RNAs mensajeros, ¿sí? Solo los mensajeros, ¿de acuerdo? Entonces, el término en inglés para indicar la síntesis de proteínas, pues es translation, ¿sí?, la traducción. Y hay una traducción porque, como veremos a continuación, hay un código genético, ¿sí? Y en esto me voy a detener un rato, simplemente nombrando o profundizando simplemente en dos detallitos, ¿sí? Bien. Los RNAs mensajeros pueden tener varias modalidades, varios mecanismos por el cual, a partir de su secuencia de ribonucleótidos, constituyen proteínas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí, con esta calificación de normal, a partir de una secuencia de RNA, tenemos una sola proteína, ¿sí? Esto es lo que hace unos años estaba considerado bajo el concepto del dogma central de la biología molecular, por el cual a partir de una secuencia de RNA mensajero se obtenía una proteína. Precisamente en otro vídeo les hablaba de que el descubrimiento del splicing alternativo, ¿sí?, y todas sus variantes, precisamente ataca claramente este concepto, ¿sí?, y nos da una idea y genera perspectiva sobre la complejidad de las redes genómicas eucarióticas. Bien, entonces tendríamos aquí la idea general del dogma central, pero por un alternative splicing tendríamos que, a partir de la misma secuencia de RNAs mensajeros, podríamos obtener diferentes proteínas por un fenómeno de reorganización diferencial de las secuencias o fragmentos exónicos. Esto ya lo habíamos visto. Lo que quería matizar simplemente es la generación de proteínas a partir de las denominadas poliproteínas, es decir, a partir de una molécula de RNA se genera una secuencia aminoacídica muy grande y luego la secuencia aminoacídica es seccionada. Por consiguiente, después de haberse sometido a esos cortes, obtenemos varias proteínas. Este método para generar distintas proteínas a partir de una secuencia larga de RNA mensajero
es utilizado fundamentalmente por los virus. ¿Por qué utilizan los virus esta dinámica de funcionamiento? Es porque son organismos extremadamente simples, ¿sí? Tienen una cantidad de información que tiende a minimizarse. Por tanto, no portan muchas veces proteínas que requieren para su ciclo biológico, sino lo que hacen es que secuestran otras proteínas por parte del hospedador que están parasitando y utilizando, ¿sí?, las proteínas que genera el hospedador o la maquinaria metabólica que pone a su disposición el hospedador, en este caso, sendas proteasas, ¿sí?, generan las proteínas que los virus requieren. Pero no es el elemento, digamos, central que yo quería exponerles hoy. Sí quería darles a entender por qué esta manera de producción de proteínas vírico, ¿sí?, luego será muy importante para que entendamos los niveles de complejidad de los genomas virales, ¿sí?, la sencillez con la cual se han articulado las redes genómicas virales. Bien, entonces, en la siguiente diapositiva hay un término interesante que es decoding the genetic code, ¿sí? Y este es muy importante. El término decodificación implica la presencia de un código, el código genético, que es un término que, pues bueno, lógicamente tiene implicaciones incluso literarias, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, suena un poco misterioso. Pero es completamente relevante para entender el proceso de traducción o síntesis de proteínas. Fíjense, las secuencias nucleotídicas de RNA están constituidos por 4 letras diferentes, ¿sí? 4 letras diferentes. Y las secuencias de RNA mensajero, acuérdense, son secuencias lineales, secuencias poliméricas de ribonucleótidos. Más adelante detallaré el proceso por el cual se puede, digamos, seguir dinámicamente cómo se genera este proceso en la célula. Pero esto es, digamos, vital para que entendamos posteriormente la dinámica. Y es que la secuencia lineal del RNA mensajero, ¿sí?, se lee en grupos de 3 letras, ¿sí? A estos grupos de 3 letras los denominamos codones, ¿sí? Sin embargo, las posibilidades que hay de combinar, ¿sí?, las 4 letras que conforman las secuencias de RNA, ¿sí?, derivan en que haya 64 combinaciones diferentes, ¿sí? Se leen de 3 en 3 y hay 64 combinaciones diferentes. ¿Qué correspondencia se establece? Hay una serie de combinaciones, ¿sí?, por el cual un grupo de 3 ribonucleótidos derivan en la incorporación de un aminoácido en particular. Y ahora viene la idea general de esto. Fíjense, tenemos 20 aminoácidos que se incorporan a las proteínas y 64 posibilidades diferentes de combinar estas 3 letras, ¿sí? Estas 3 letras. Por lo tanto, la conclusión que inmediatamente deben entender es que debe haber redundancia en el código genético. ¿Qué entendemos por redundancia? Que las diferentes combinaciones de letras derivan de la incorporación del mismo aminoácido a la proteína naciente, ¿sí? A esta característica del código genético, que les repito, que distintas combinaciones de letras en la secuencia de RNA mensajero derivan en la incorporación del mismo aminoácido, se le denomina degeneración del código genético, ¿sí? También se le dice que el código genético está degenerado. En la diapositiva pueden ver una ilustración clásica de cómo podemos entender el código genético, ¿sí? Tenemos una serie de coordenadas, ¿sí?, que pueden encontrar, pues, cualquier juego de hundir la flota. Entonces tenemos U, y en la parte final una U. U corresponde a fenilalanina, ¿sí?
pero también tenemos que UUC también incorpora fenilalanina. Por ejemplo, para leucina tenemos que hasta 6 combinaciones diferentes de estas 3 letras derivan de la incorporación de este aminoácido. ¿Sí? Bien. Esto es interesante y nos lleva a otra pregunta, que es si hay organismos que indistintamente utilizan pues precisamente diferentes combinaciones en su dinámica de incorporación de aminoácidos. La respuesta es que sí y no. Es decir, no quiere decir que utilicen todas las combinaciones con la misma frecuencia. Hay unas combinaciones que las utilizan con mayor frecuencia que otras. ¿Sí? Hay organismos que utilizan con mucha más frecuencia una combinación que otra. Bajo estas circunstancias o a este fenómeno se le denominan incorporación de codones preferenciales. ¿Sí? Y este elemento es fundamental sobre todo en técnicas de ingeniería genética. ¿Sí? Si me da tiempo al final del curso podremos analizar la construcción de plásmidos y el trabajo que involucra trabajar en las moléculas de ácidos nucleicos para posteriormente, por ejemplo, producir proteínas heterólogas, ¿sí? Que, pues, bueno, bajo otros textos y otras perspectivas se les ha considerado proteínas transgénicas, ¿de acuerdo? Pero el concepto de codón preferencial creo que es importante que lo conozcan, ¿sí? Bueno, entonces, quiero que recuerden, por favor, la característica de la degeneración del código genético. Bien, ¿qué combinaciones son de especial relevancia? Bueno, todas las proteínas, ¿sí?, deben tener un inicio y un final, ¿de acuerdo? Hay una combinatoria de estas 3 letras, particularmente es la combinatoria AUG, ¿sí?, que deriva en la incorporación de metionina, ¿sí? La metionina es el primer aminoácido que se incorpora a todas las proteínas, tanto de procariotas como de eucariotas, aunque posteriormente veremos que para procariotas hay una transformación química, que me detendré en ella más adelante. Entonces, el primer aminoácido de todas las proteínas es metionina y se corresponde a la combinación de 3 letras AUG. A esta combinación le denominamos codón de iniciación. Y si hay una iniciación, hay una terminación. Hay determinadas combinaciones, ¿sí?, que significan o son leídas por la célula como fin o término del proceso de traducción, ¿de acuerdo? En este caso no hay un solo triplete, sino tenemos varios, ¿sí?, el UAA, el UAG y el UGA, ¿de acuerdo? Cualquiera de estas 3 combinatorias hacia la parte final de una secuencia de mensajero indicaría final de la traducción, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Bueno, entonces veíamos al inicio, ¿sí?, varias características y elementos de cómo deben ser entendidos las moléculas de RNAs mensajeros para posteriormente entender cómo se genera o se produce el proceso de traducción. Ahora vamos a ver otro de los ácidos nucleicos que participa en este proceso, que es el RNA de transferencia, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos una estructura típica de RNA de transferencia. Les decía que el RNA mensajero se lee en grupo de 3 tripletes que denominamos codones. Bien, durante el proceso de traducción se genera una complementariedad de bases, de la misma manera que veíamos para el proceso de replicación, basadas en las leyes de Chargaff, y en este caso estos grupos de 3 letras son leídos o deben ser complementarios a otros grupos de 3 letras. ¿Dónde están estos grupos de 3 letras? En una sección de la molécula de RNA de transferencia, particularmente en una extensión de la molécula que denominamos
brazo del anticodón. Y en el extremo más distal de este brazo, en el interior de este palíndromo interrumpido, tenemos en este caso una serie de letras, ¿sí?, que van a ser complementarias al codón que se está leyendo. ¿De acuerdo? Bien. Otro elemento interesante que debemos reconocer en la estructura de la molécula de RNA de transferencia es el brazo o tallo aceptor. ¿Por qué es importante? Porque en este extremo 3' del RNA de transferencia es donde se va a incorporar el aminoácido. Es exactamente lo que pueden leer en la diapositiva, el Amino Acid Attachment Site. ¿De acuerdo? Tenemos, empieza por 5', se genera toda la hebra, finalmente 3'. Bien. Las moléculas de RNA de transferencia, ¿sí?, lo mismo que hay una serie de combinaciones en el código genético por el cual tenemos 64 posibilidades distintas de combinar estas 3 letras, para 20 aminoácidos tendremos también una población, ¿sí?, de RNAs de transferencia correspondiente con ese código genético degenerado, ¿sí? Bien. Y el interesante elemento, los RNAs de transferencia, en este caso, sí, están cargados, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? O no que están cargados, sino que deben cargarse. El RNA de transferencia puede tener o no puede tener aminoácido. Cuando no tiene un aminoácido, en el extremo 3' decimos que es un RNA de transferencia descargado, pero cuando sí lo tiene, diremos que es un RNA de transferencia cargado. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cómo se genera el proceso de carga del aminoácido. Y el primer elemento que debemos entender es que hay una proteína especializada en realizar o llevar a cabo esta función, que se llaman de forma genérica aminoacil tRNA sintetasas. Y que, como quizá pueden imaginar, si tenemos 20 aminoácidos diferentes, es normal que haya 20 aminoacil tRNA sintetasas diferentes que de forma específica cargan el aminoácido, en concreto sobre el RNA de transferencia correspondiente, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo es este proceso, ¿sí? Aquí tenemos primero un aminoácido, ¿sí?, tiene la forma general del aminoácido, que se caracteriza por un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un radical. El primer paso en el proceso de carga del aminoácido es que este aminoácido se incorpora a una molécula de aminoacil adenilato, ¿sí?, a través de la función, la incorporación de una molécula de ATP, ¿sí? Se libera pirofosfato y se produce otro enlace éster fosfato para finalmente incorporar el aminoácido. Y posteriormente, ya que tenemos el aminoacil adenilato con el aminoácido correspondiente, entonces se carga al extremo 3' del RNA de transferencia. ¿De acuerdo? Cuando tenemos el RNA de transferencia con el aminoácido correspondiente, ya transita de un RNA de transferencia descargado a un RNA de transferencia cargado. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos un poquito en texto el mismo proceso, ¿sí? Entonces decimos que primero el aminoácido reacciona con ATP, ¿sí?, para unirse al aminoacil AMP, ¿sí? Entonces tenemos el aminoácido más ATP genera aminoacil AMP más pirofosfato. El pirofosfato, acuérdense, luego tiene distintas transformaciones citoplasmáticas. Y bajo esta configuración, el aminoacil AMP se carga con el RNA de transferencia y tenemos, ¿sí?, un aminoacil con el tRNA correspondiente y el aminoácido en su extremo 3'. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, simplemente insistirles que la aminoacil tRNA sintetasa es muy específica, ¿sí? Hay 2 partes en la secuencia que se deben reconocer, ¿sí?, por parte del aminoacil tRNA sintetasa. Debe ser la secuencia del anticodón, pero también puede ser la secuencia del tallo o brazo aceptor. Y en este sentido hay algunas aminoacil tRNA sintetasas, hay algunas que solo reconocen la secuencia del anticodón, otra el tallo aceptor y otras que reconocen ambas secuencias en el RNA de transferencia.
de tal manera que este reconocimiento propicia que se incorpore a este extremo 3' un aminoácido en particular y no otro, ¿sí? Esto es de especial relevancia porque si hubiera una inespecificidad podría derivar en un cambio de secuencia aminoacídica en la proteína, y un cambio de secuencia aminoacídica en la proteína podría tener como consecuencia un cambio morfológico en la proteína, y por consiguiente, vuelvo al concepto que he estado dando vueltas todo el curso, un cambio morfológico en la proteína derivaría en un cambio en el perfil de interacción y por lo tanto en una afectación funcional. ¿Sí? Bien. Hasta aquí los detalles que quería anticipar sobre el proceso de traducción. Ahora vamos a ir un poco a una estructura macromolecular dentro del proceso de traducción, que es el ribosoma. ¿Sí? Bien. El ribosoma, acuérdense, son suborgánulos celulares cuya función es la síntesis de proteínas. ¿Sí? ¿Qué podemos decir sobre los ribosomas? Básicamente son grandes moléculas de RNA ribosomal, ¿sí? Acuérdense que si tienen bueno, luego pondré un esquemita así, pero esta cadena lineal que emerge del proceso de transcripción tiene muchas secuencias palindrómicas, ¿sí? Entonces se reorganiza tridimensionalmente en el espacio. Y esta reorganización posibilita adicionalmente la unión de proteínas ribosomales. La conjunción de proteínas ribosomales con RNA ribosomal constituyen lo que llaman partículas ribonucleoproteicas o también denominadas ribosomas. Bien, desde el punto de vista más general, ¿qué podemos decir de los ribosomas? Bien, tanto los ribosomas procarióticos como los ribosomas eucarióticos se articulan en dos subunidades, una denominada de forma muy genérica grande y pequeña, simplemente por su masa molecular. Pero ¿qué es interesante indicar antes de profundizar en la dinámica del proceso? Que el estadio de los ribosomas transita entre inactivo o activo en función de que la subunidad grande y la subunidad pequeña estén asociados o estén disociados. ¿Sí? Cuando están asociados con un complejo que veremos a continuación, entonces se puede generar la síntesis de proteínas, mientras que si están disociados no habrá síntesis de proteínas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nada más os muestro una fotografía, un modelamiento de cómo podemos entender la morfología del ribosoma. Es muy relevante, lógicamente, porque la morfología del ribosoma, como luego veremos, debe ser completamente adecuada para que ¿sí? tenga su función asociada o acoplada con la estructura de los RNAs de transferencia y la molécula de RNA mensajero que, digamos, pasa a través de túneles o huecos que tienen estos orgánulos, ¿sí? en su interior. Bien. Bueno, nada más, antes, ahora sí, un concepto muy corto, el concepto de ORF. Bien, un ORF, aunque ya creo que en otro vídeo lo comenté, son las siglas de Open Reading Frame, o marco de lectura abierto. ¿Qué significa esto? Simplemente es, digamos, un concepto que sobre todo tiene relevancia cuando se hacen análisis bioinformáticos de secuencias de DNA. ¿Sí? Es decir, hay distintas herramientas, por ejemplo el ORF Finder, un buscador de ORF, ¿sí? que uno le puede alimentar el programa con una secuencia de DNA, entonces te identifica los sitios potenciales de iniciación, ¿sí? de iniciación de la transcripción. Acuérdense, la secuencia de iniciación, el códon de iniciación es AUG, pero es en RNA, ¿sí? En DNA lo que busca el programa son los ATGs, ¿sí? Esto simplemente es un proceso de conversión que se hace en función de las leyes de Chargaff y transitar del RNA a el DNA, identificar cadena con sentido y cadena sin sentido, ¿de acuerdo? Bien, simplemente el ORF es un concepto que alude al potencial que tiene una secuencia de DNA de tener un códon de iniciación. Bien, hablando del códon de iniciación, tenemos que hablar también, entonces, de el tRNA iniciador. ¿A qué denominamos tRNA iniciador?
aquel RNA de transferencia que porta el primer aminoácido que se va a incorporar a la proteína naciente. Y les reitero, el primer aminoácido que se incorpora tanto en procariotas como en eucariotas es la metionina. ¿Sí? Ahora bien, para el caso particular de los procariotas, una vez que este RNA de transferencia iniciador se ha unido metionina, a esta metionina se le modifica químicamente parte de su estructura, se le formila, ¿sí? Por lo tanto, para procariotas, el primer aminoácido que se incorpora a la cadena naciente es la formilmetionina, ¿sí? Que es básicamente lo que tienen aquí, ¿de acuerdo? En el brazo del anticodón, pues tienen la secuencia complementaria al mensajero, ¿sí? A, U, G, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, una vez viendo todos estos prolegómenos que es necesario para poder comprender la dinámica del proceso, vamos a ir directamente al mecanismo. Y lo primero que debemos entender es que el codón de iniciación debe ser elegido. Bien, creo que es algo que quizá pudieran haber intuido antes de penetrar en la dinámica del proceso, y es que la metionina es el primer aminoácido, pero puede haber más metioninas en el interior de la secuencia aminoacídica de cualquier proteína, ¿sí? No tiene por qué haber solo una metionina en la secuencia, hay decenas o centenas de metioninas. La pregunta es, ¿cómo sabe la célula cuál es la primera metionina? ¿Cuál es el codón de iniciación? Bien. En este sentido, quiero que se fijen en la diapositiva, en la parte de abajo en la ilustración. Tiene la secuencia del mensajero, como pueden ver, en la parte de la derecha de la diapositiva. Está estructurada de 5', 3'. Si recuerdan, cuando veíamos el proceso de transcripción, ¿sí? Y en un segmento de DNA identificamos la secuencia +1, ¿sí? Decíamos que desde la secuencia +1 hasta el terminador todo se transcribe, pero no todo se traduce. Había unas secuencias que denominábamos secuencias UTR, del inglés secuencia prima no traducible, secuencia no traducible, secuencias UTR, ¿sí? Untranslated Region, y estaba en la secuencia 5' UTR, la secuencia 3' UTR. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la identificación del codón de iniciación? Fíjense, tenemos la secuencia 5', ¿sí? Hacia el final tendremos la 3'. Aquí tendremos la secuencia 5' UTR, más para aquí estará el +1 en la transcripción. Entonces, ¿qué punto encontramos de especial relevancia? La secuencia SD, secuencia Sain-Dalgarno, ¿de acuerdo? La secuencia Sain-Dalgarno es una secuencia que está presente como elemento cis en la secuencia del RNA mensajero. Esta secuencia Sain-Dalgarno o SD es complementaria, ¿sí?, a una secuencia que está presente en una molécula de RNA ribosómica, forma parte del ribosoma, que es una secuencia, por lo tanto, anti-Sain-Dalgarno, porque es complementaria, ¿sí? Cuando la secuencia Sain-Dalgarno reconoce la secuencia anti-Sain-Dalgarno, veremos que hay un desplazamiento, ¿sí?, del ribosoma. El ribosoma se desplaza sobre la hebra. Bien, una vez que reconoce este punto, el primer triplete que contiene el codón de iniciación es el que es identificado como aquel en el cual se incorpora la metionina, que significa el aminoácido 1 de esa proteína. ¿De acuerdo? Entonces, en la secuencia del mensajero tenemos la secuencia SD o Sain-Dalgarno, y esta es complementaria a la secuencia anti-Sain-Dalgarno o anti-SD presente en la molécula 16S del RNA ribosomal. ¿De acuerdo? Una vez que se